Buenos días, soy Jorge Fabricio Canales Oliva y en esta ocasión mi grupo y yo vamos a hablar acerca de nuestro trabajo integrador acerca de una biblioteca pública. El objetivo de este proyecto se ha enfocado en beneficiar al usuario y encaminarlo en su búsqueda de conocimientos de una manera cómoda y accesible. Este proyecto se ubicará en el departamento de Ancash, distrito de Chimbote y ciudad de Santa Anita. El área del terreno contará con 1046 metros cuadrados. Podemos observar acerca del plano de ubicación y justificación del proyecto para que se note la importancia de ubicar ese proyecto en esta vía pública y en tanta aglomeración de vehículos y personas. En estas diapositivas podemos observar la zonificación del área que es bastante concurrida y el asoleamiento. También los análisis de temperatura que suelen ser una zona cálida y los análisis de humedad y precipitación y de vientos, y los perfiles de terreno que nuestro proyecto no va a romper mucho con el lenguaje de la zona. Y las vías circundantes a este proyecto van a ser bastante concurridas, por lo cual es un lugar, repito, bastante beneficioso. Bueno, de acuerdo a la normatividad, escogimos 5, la norma G010 que garantiza la seguridad del usuario, además de adecuarse a su entorno y funcionalidad, presenta un confort y protección tanto térmica como sonora. En la norma 010 son los requisitos mínimos que se debe tomar en cuenta en una edificación, como son las alturas, los reiros, las áreas libres y techadas. En la norma 090 nos enfocamos en los servicios culturales. El proyecto debe contar con una iluminación natural o artificial para garantizar su visibilidad. En la norma 130 son los requisitos de seguridad y prevención ante desastres naturales. Y la norma 120 son las especificaciones técnicas mínimas para que el proyecto sea accesible a todas las personas. De acuerdo al proyecto referente, escogimos la Plaza Biblioteca Sur en La Molina. Esto fue porque al estar ubicado y construido en el mismo país, el clima tiene similitudes que nos ayudarán con el diseño de nuestro proyecto. Además de que este proyecto nace de conversaciones con los vecinos y el municipio con el fin de perfeccionar necesidades del usuario. En su entorno, este se construye en el lado más largo del terreno, y esto con el fin de atrapar una máxima iluminación y mejores vistas al parque y a su entorno. De acuerdo al viento, la velocidad promedio del viento por hora tiene variaciones leves en el transcurso del año, como se puede observar en los gráficos. En el asoleamiento podemos observar que recibe mayor cantidad de luz solar en las diferentes estaciones en las zonas noreste. Hablando de la materialidad, podemos ver que la luz natural que viene desde el sur se filtra a través de los ventanales verticales que tiene el edificio, generando así desde el interior sensaciones diversas que son en el transcurso del día. En el interior se pueden ver cómo el proyecto tiene distribuidos sus ambientes, ofreciendo al usuario un espacio inclusivo y digno. De acuerdo a su programa arquitectónico, pudimos ayudarnos en cómo los espacios estarán diseñados y qué espacios podemos tener entre públicos, semipúblicos y privados. Y ya terminando con el proyecto referencial, en el análisis del semisótano, en nuestro proyecto no lo consideramos porque hacer un semisótano requiere mucha inversión por el tema de la excavación. Hablando de la primera planta, quisimos que también nuestro proyecto sea una biblioteca para todos, niños, adultos y jóvenes, cada uno separados por edad para que los usuarios puedan mantener sus enfoques. Ya pasando a la segunda planta, podemos ver que hay espacios que comienzan a integrarse sutilmente, ya que son más privados, como son los cubículos y la administración, para que no estén tan expuestos y conserven lo que es cierta concentración. Y en el análisis del corte transversal podemos notar que mantiene una altura relativamente cómoda, que son los 3 metros por nivel, y se mantiene uniforme a lo largo de la estructura, para no llamar la atención del usuario y se concentre mayormente en lo que son los servicios que se brindan. Seguidamente, Nicole Portugal, mi persona, les explicará el concepto de nuestro proyecto. En nuestro concepto como proyecto, según la ubicación y a lo estudiado de nuestra adaptación al entorno, nuestra biblioteca será accesible para todo tipo de usuario, en este caso para adultos, jóvenes y niños. En la estructura se concluye que esta es compacta y esto nos ayuda a que por dentro los espacios sean íntimos, beneficiando a los usuarios ya mencionados. Y como punto final, es sumamente importante en nuestro proyecto la proyección solar. En este caso, la luz natural se filtrará a través de los ventanales que se plantean.
Continuando con el programa, según nuestro sector diríamos que en la zona pública se ubicarán los espacios del hall, recepción, librería, patio y estacionamiento en el primer nivel, y los demás ubicados en los diferentes niveles, tanto como el segundo, tercero y cuarto piso. En la zona semipública es importante aclarar que la biblioteca, los cubículos y las salas de multiuso se encuentran en 2 pisos diferentes, tal como se indica. Y en la zona privada es importante ubicar los baños en todos los pisos y los demás ambientes según al piso que correspondería. En las áreas de cada ambiente es importante saber la tipología de esta y de los pisos donde se ubica cada zona. Nuestro organigrama y flujo circular en el primer piso recalca que existen 2 accesos, uno claramente directo con las zonas públicas y semipúblicas, y como acceso discreto en los baños, cuartos de limpieza, seguridad y de servicios. En los pisos 2 y 3, como también 4, existe una circulación puntual, la cual es de la recepción, llegando y conectando a los demás espacios privados y semipúblicos. En todos los pisos se genera una circulación directa. Esto significa que es una buena circulación en una biblioteca en sí, ya que también nuestra circulación se ubica dentro del proyecto y se sitúa en el medio de este, para que de esta manera poder distribuir los espacios de una manera centralizada y que todo el proyecto se ordena según a los espacios, ya sean estas de área pública, semipública y privada. Soy la alumna Yara Cusón del Castillo y continuaré con la explicación de las plantas. Observamos que nuestro lote se encuentra en un cruce de 2 vías, una vía principal y una vía secundaria. Además que hay cerca bastantes como que instituciones educativas que apreciarían de alguna manera para estar más en contacto con nuestro proyecto, buscando como usuarios a jóvenes, a personas que quieran y necesiten tiempo como un espacio para poder leer de manera adecuada. Bueno, observamos que nuestra planta tiene un estacionamiento en la parte superior derecha, sí en la esquina, para que los carros, tanto que vengan de la vía principal como de la vía secundaria, tengan acceso. Otro punto es un patio en el frente, como que para sentirse bien, mejor o más bienvenidos. Una conexión más como que directa. Además del hall, el que presenta una escalera y un ascensor, y sin necesidad de encontrarse en un espacio cerrado, sino para ser visto de manera mucho más fácil por los usuarios, y una recepción, ¿no?, en el mismo hall. Luego tenemos parte de los baños, que también va de manera directa para evitar circulaciones innecesarias en las diferentes plantas. Además también se plantea la cafetería y la librería en la parte derecha, la parte derecha, en la cual se encuentra la vía secundaria, y podemos observar en la zonificación que vemos diferentes instituciones educativas que están por esa área, cosa que eso beneficiaría a la atracción de la biblioteca por medio de la fachada. Luego vemos la segunda planta. Presentamos una misma distribución siguiendo ejes de 5 en 5 metros para que la estructura no nos afecte tanto al momento de plantear las columnas y que las columnas no se crucen con los dos espacios. Además tenemos aquí unos nuevos ambientes que serían tanto cubículos, salas de conferencias, y en general sería eso, y una biblioteca extra también. Además, esta planta se considera más que nada para reuniones, o se plantea un tema más como de unir a los usuarios en un mismo espacio para poder realizar diferentes actividades con respecto a cada uno. Si continuamos con la tercera planta, que también tiene una distribución, además que tiene un auditorio extra, que esto se plantea hasta la cuarta planta, que tendría una doble altura. En la cuarta planta se plantea una azotea en la cual los usuarios se pueden conectar con el exterior y pueden encontrarse como que en un ambiente más ligero, en lugar de un ambiente tan pesado como el interior de nuestra biblioteca. En introducción a la sección estructural,
se nos fue encargado una biblioteca municipal de 4 pisos y para el desarrollo de este mismo proyecto se nos dio ciertas consideraciones previas para los ciertos cálculos de la parte estructural. Para comenzar, esta biblioteca sería ubicada en el departamento de Ancash y el área techada por piso aproximadamente sería de 800 metros cuadrados. La densidad de peso por piso sería de 900 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Los ambientes mínimos serían según lo requerido o dejados a nuestro criterio. Y en el caso de la sobrecarga, en piso típico sería 400 kilogramos fuerza por metro cuadrado y en la azotea o el también llamado último techo sería de 150 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Iniciando por la sección de losas, nosotros elegimos dos tipos de losa para el diafragma de este proyecto: la losa aligerada en dos direcciones y la losa maciza. Ustedes se preguntarán el porqué de estas dos elecciones. Bueno, en el caso de la losa aligerada en dos direcciones, al presentar una fuerza externa como la de un movimiento o algún tipo de sismo, esta debería responder a dos tipos de ejes, al eje X y al eje Y. Entonces, ya que este tipo de losa presenta medidas en ambos lados, es debido a eso que fue elegida. En el caso de la losa maciza, se consideró usar esta debido a que tiene ventajas constructivas y estructurales, además de que en ciertas zonas de nuestro proyecto se presentan vacíos y estos necesitan un refuerzo. Soy la alumna Ana Lucía Pomarreategui. Bueno, en el predimensionamiento de vigas de concreto armado debemos tener en cuenta su ancho y altura, considerando que esto nos servirá para calcular cuánto miden nuestras vigas principales y secundarias, y así que éstas trasladen la carga hacia las columnas y o muros para darle mayor rigidez a la estructura. De acuerdo a las fórmulas, podemos ver que en altura h debe ser igual a un múltiplo de 5 centímetros, igual que en el ancho b debe ser un múltiplo de 5 centímetros. Ya cuando pasamos a lo que son nuestros cálculos en nuestro proyecto, en la viga principal, nos sale una altura de 0,5 metros y un ancho de 0,25 metros. Pero en este tenemos que darnos cuenta que si es una viga principal debemos considerar un B mínimo de 0,30 metros, haciendo que nuestras dimensiones de las vigas principales se conviertan en 0,5 metros por 0,3 metros. Y ya pasando a lo que es la viga secundaria, tenemos también que nos sale una altura de 0,5 metros y un ancho de 0,25 metros. Acá sí se toma en cuenta el 0,25 metros porque es el B mínimo que se debe tener en cuenta, siendo las dimensiones de la viga secundaria 0,5 metros por 0,25 metros. Gracias. A continuación se procederá a predimensionar las columnas. Estas de concreto armado. Según los dos casos, teniendo en cuenta que nuestras columnas se tendrán que someter a una carga axial y momento flector, estas deberían estar dimensionadas considerando los dos efectos de manera simultánea y poder rescatar el que influya más. En nuestro caso, se concluye según la fórmula del caso 1, la cual se halló. Esta indica que para la columna es de 30 centímetros por 40 centímetros. En el caso 2, principalmente se debería considerar que si se trata de edificaciones mayores o iguales a 4 pisos, se puede dimensionar buscando una sección total, de modo que la carga axial en servicio produzca ese esfuerzo llamado comprensión del orden 0,45 de resistencia, dándose culminada a los 28 días. En nuestro proyecto se encuentra el caso de las exteriores. Según a esto, se halla el área de la columna, la cual es igual a la carga del servicio dividida en la resistencia de compresión axial. Como primer lugar se halla la carga, está dándose a través de una multiplicación de los números de niveles. En nuestro proyecto sería 4 pisos. La densidad del peso por peso y finalmente el área tributaria. Hallando todo esto nos sale como carga axial 76.310 kilopondios. A partir de ello se divide el área de aligerado y el área de maciza para poder verificar lo de la columna,
dándose así que la columna es de 0,3 metros por 0,4 metros. Para finalizar, es importante elegir el sistema ya sea mixto o dual en los pórticos y placas de nuestras edificaciones, debido a que esto nos permite reducir los momentos de todas las columnas afectadas en un sismo. Continuando con los factores sísmicos según la E030, con Chiara Cosío del Castillo, podemos observar que primero tenemos que hallar la fórmula para hallar la fuerza de cortante basal. Con ella se tienen que primero indicar ciertos factores para poder hallar dicho procedimiento. Para ello se necesitará primero tener el factor de zona, el factor de uso, el factor de suelo, el coeficiente de amplificación sísmica y el factor básico de reducción sísmica. Para ello, primero vamos a visualizar que la Z, que es el factor de zona, lo podemos encontrar en la dirección número 1 de la norma sismoresistente de la E030 del RNE, en donde primero tenemos que ubicar, en nuestro caso, la ciudad de Santa, en la provincia de Chimbote. En este cuadro podemos observar en qué zona sísmica se encuentra. En nuestro caso se encuentra en la zona 4, con factor de zona 0.45. Luego proseguimos con el factor de uso, la U. Ahí podemos observar, para encontrar este dato, podemos observar que tenemos que ver la tabla número 5, que se encuentra en la norma, en la norma 030, y podemos ubicar que en nuestro caso tenemos una edificación tipo B, las edificaciones importantes, ya que el proyecto es el que nos especificamos en esta exposición, es el de una biblioteca. Podemos concluir entonces que es de categoría B con un factor de uso de 1.3, indicado así por la tabla que nos presenta la RNE. Proseguimos con el factor de suelo, en el cual se considera tanto el factor de zona, de zona en la que se encuentra, como el factor, el perfil de tipo suelo que tiene nuestro lote. En este caso tomamos el perfil tipo S2, que es los suelos intermedios, y sabiendo que tenemos una zona, es la zona 4. Entonces concluimos que tenemos un factor de suelo de 1.05. Toda esa información se extrae de la tabla número 3, factor de suelo S, en el Reglamento Nacional de Edificaciones en la E030. En el cuarto paso vemos el factor de amplificación sísmica, el cual se halla por medio de los periodos fundamentales de vibración. Tenemos diferentes fórmulas. En esta consideramos el periodo con 0.6 que se encuentran en la tabla número 4 y además que también tiene otro periodo de 2,0. Para ello se va determinando que hay un periodo, hay un factor de amplificación sísmica de 2.5 con respecto a la comparación de medidas tanto del primer periodo extraído como del segundo periodo. Y por último se tomará en cuenta el factor básico de reducción sísmica como dual, que tiene un valor de 7. Esta información se encontrará en la tabla número 7. Siguiendo con el paso 6, para hallar el peso sísmico, se tiene la fórmula que se tiene en el artículo 26 de la norma E030, que establece que el peso sísmico equivaldría a la carga muerta de todos los pisos, más un porcentaje, en nuestro caso sería el 50% de la carga viva de los pisos típicos, más el 25% de la carga viva de los últimos, el último que sería techo o azotea. Poco a poco vamos hallando tanto la carga muerta como la carga viva tanto en los pisos típicos como en las azoteas en la que tenemos en el proyecto. Y finalmente nos da como resultado. Finalmente presentamos 2.757.673.875 kilogramos fuerza. Cabe aclarar que además también consideramos la junta sísmica que nos propone la definición la RNE en el artículo 33 de la norma del diseño sismo resistente, en el cual se plantea que al tener las edificaciones adyacentes, estas al superar 4 veces, la cantidad mayor a 4 veces la altura, se tiene que plantear una junta sísmica, que esta se tiene que hallar multiplicando el 0.006 por la altura correspondiente. Al final, dicho resultado va a salir en centímetros, cosa que va a ser la distancia entre estructura y estructura. Ya que hay que considerar que la estructura siempre debe contar con diafragmas rígidos horizontales que puedan resistir
todo el peso y la carga correspondiente.